Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente gracias por acompañarnos a estas jornadas de actualización con esta ley de financiamiento. En el día de hoy vengo a presentarles el impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple, el cual fue incorporado mediante el artículo 66 de la ley 1943, ley de financiamiento, la cual creó los nuevos artículos del Estatuto Tributario del 903 al 916. En el rango de estos artículos se trata todo el tema del régimen simple, desde sujetos pasivos, hecho generador, y como lo veremos más adelante. Para comenzar, quisiéramos entrar en un contexto en cómo está actualmente la informalidad en Colombia respecto a los pequeños negocios, mirar cuáles han sido los antecedentes que se han tenido o que el gobierno ha intentado hacer por poder formalizar a estos contribuyentes y cuáles son los aspectos importantes con la ley de financiamiento que trae este régimen simple. En este contexto actual, actualmente la informalidad en Colombia, o sea, la tasa de informalidad en Colombia es muy alta, ¿sí? Según una gran encuesta entregada por el DANE y cálculos del Departamento Nacional de Planeación, el 73.2% de las empresas con menos de 10 trabajadores no cuentan con registro mercantil o registro único tributario. Los costos para ser formal representa para las empresas entre el 32 y 47% de la utilidad bruta. Esto quiere decir que adicional a esto, o sea, los costos más importantes para que las personas o los pequeños negocios puedan ser formales son los costos por la tributación y los costos por la parte laboral. Adicionalmente, pues, hablando de los costos por tributación, tenemos que tener en cuenta que la tasa impositiva para las empresas en Colombia es alta. La tasa para la renta de sociedades actualmente es del 33% y es más alta que la tasa promedio en América Latina, que es el 27.9%, y de países de la OCDE del 22.8%. Entonces aquí tenemos que pues Colombia ya hace parte pues de la OCDE y su tasa promedio de renta está mucho más alta que la del promedio de todos los países que están incluidos ahí. Para traer esto que de los regímenes simples de tributación a nivel global, entenderlo pues que es un régimen simple de tributación. Los regímenes simples de tributación unifican la mayor cantidad de tributos y procedimientos, la mayor cantidad de impuestos y procedimientos para declarar y para presentar ante la entidad tributaria, reconfigurando el hecho generador de los mismos con el propósito de simplificar el costo del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y asimismo las facultades de fiscalización de la administración. Como lo veíamos, lo que trata es de simplificar estos costos que los pequeños empresarios o los pequeños negocios están intentando pues salir, pero los costos de tributación y los costos laborales pues son muy altos. Entonces esto es lo que trata el régimen simplificado de tributación, es de hacer de compilar pues todos estos costos y hacer de manera más fácil que las personas o los pequeños negocios sean más formales y declaren. ¿Cuáles han sido los antecedentes en Colombia? En Colombia se han tratado de formalizar a estos contribuyentes mediante, o quise plasmar acá mediante 3 leyes que no han tenido pues los resultados esperados, ¿sí? El RUI, personalmente no lo conocía, pero es el régimen unificado de imposición que se creó con la ley 488 del 98. Este RUI es muy similar al régimen simple de tributación. Pero ¿qué pasó con este RUI? Este RUI se declaró inexequible por la Corte Constitucional, ya que la DIAN fue la que dijo cuál era el hecho gravable, cuál era la base gravable, el hecho generador y las tarifas. Y por Constitución, el que establece estos 3 aspectos es el Congreso de la República. Entonces en el 98 se hizo, pero en el 99 se declaró inexequible. Esto también pretendía unificar el impuesto de renta y el impuesto de IVA, pero no tenía en cuenta el impuesto de industria y comercio, como lo veremos ya más adelante del régimen simple de tributación. Después se creó el régimen simplificado de IVA, con la ley 633 del 2000, en su artículo 34. Este régimen simplificado pues lo venimos conociendo hasta el año pasado, como lo mencionaba ayer Olga,
el régimen simplificado pues como tal no desaparece, pero cambia su denominación a no responsable, ¿sí? Creería yo que esto se realizó por lo que se creó el régimen simple, no crear confusión con un régimen simplificado y con un régimen simple. Pues yo creo que quedaría mucha confusión, pero pues creo que ahora es aún más difícil porque muchas de las personas todavía tenemos en la cabeza el régimen simplificado. Tenemos que ya llegar a no responsables. Este régimen lo que hizo fue categorizar a las personas naturales para no declarar el IVA, pues para no facturarlo y para tener unos beneficios. Finalmente, con la ley 1819 del 2016 se creó el monotributo, pero pues este monotributo fue un fallido intento porque casi muy pocas personas se acogieron, ya lo veremos más adelante, y también integraba pues el impuesto de renta, trataba de crear unos beneficios a los contribuyentes, pero tampoco era muy claro, ¿sí? No fue como muy claro. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este monotributo? Hace poco estuvimos pues en una conferencia en la Universidad del Externado donde nos plasmaron estos resultados que nos parecieron muy interesantes para traerlos acá, que la cantidad de sujetos que se acogieron al régimen de monotributo, ellos hicieron una consulta a la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales y para que les dijeran cuántas personas se acogieron y cuáles fueran los resultados de este monotributo. La cantidad de sujetos que se acogieron el 14 de agosto del 2018 fueron por monotributo AEL. Este monotributo está dividido en dos, haciendo aportes a riesgos laborales y unos beneficios a aportes a pensión. En total del área le fueron 42 personas y el monotributo 49 personas en el país. Estos resultados que se acogieron en recaudo bruto entre enero y julio del 2018 fueron 6.648.000 pesos. O sea, fue un fallido intento de este monotributo, pues por la falta de explicar bien a la gente cuáles son sus beneficios y también de la falta, diría yo, de motivación de esos pequeños comerciantes de poder formalizar sus negocios. Eso es los antecedentes que han tenido en Colombia. Finalmente, pues con la ley 1943 del 2018 se creó el régimen simple. ¿Sí? Lo que se decía en la exposición de motivos y en todos los debates que se hubo es que lo que busca este régimen es formalizar a la gente, simplificar los procedimientos y que los pequeños comerciantes y las personas naturales y jurídicas tuvieran la motivación de declarar, ¿sí? ¿Qué es el régimen simple? Entonces aquí llegamos que es un modelo de tributación opcional. O sea, el monotributo también era de un método opcional. El régimen simple también es de opcional, pero en uno de los artículos de la ley dice que la DIAN tiene la facultad para decir qué contribuyentes pertenecen a este régimen simple. Seguramente en estadísticas o ya información que tienen de que personas que son omisas y que no han declarado, pues los integran automáticamente al régimen simple. Entonces hay que estar pendiente porque eso es por oficio, entonces pues, estar pendiente los pequeños negocios en el RUT, en cualquier momento pues aparece la responsabilidad y muchos no, pues no vamos a saber. Está constituido por una declaración anual con anticipo bimestral. Entonces, como a diferencia del monotributo, este se hacía con una declaración anual, este va a ser de la misma forma, pero con anticipos bimestrales, con base a sus ingresos de cada bimestre. ¿Qué integra? Integra el impuesto de renta, el impuesto nacional al consumo, el impuesto sobre las ventas, el industria y comercio, consolidado con el impuesto complementario de avisos y tableros y tasa bomberil. Entonces estos son los impuestos que integra el régimen simple. Integra adicionalmente los aportes del empleador a pensiones a través del mecanismo de crédito tributario. Esto quiere decir que los aportes que haga el empleador los podrá utilizar como crédito tributario al final de la liquidación de su impuesto para disminuir el impuesto. Y tiene una particularidad, es que el impuesto de ganancia ocasional no está integrado en el régimen simple. Entonces si una persona natural o una persona jurídica que se integra a este régimen tiene ingresos por ganancias ocasionales, no van a ser parte de esta declaración. Estamos a la espera de saber cómo se iría a realizar esto,
si se hace una declaración aparte por estos ingresos de ganancia, de ganancia ocasional, y de cómo se va a hacer. Entonces estamos a la espera, pues ya estamos a febrero y pues aún todavía no ha salido nada del tipo de declaración y demás. Teniendo en cuenta que este impuesto integra el impuesto, pues los impuestos que están enumerados ahí, eso quiere decir que el contribuyente que se acoja a este sistema va a facturar, por ejemplo, el impuesto a las ventas a sus clientes, va a facturar el impuesto al consumo a sus clientes. Sí, pues va más adelante, pero te respondo a la pregunta. El impuesto de IVA va integrado solamente para los micromercados, minimercados y peluquerías. Solamente los que ejerzan estas actividades integran el impuesto a las ventas. Ya hace la exclusión de los otros servicios de consultoría, restaurantes y demás, no integran el impuesto a las ventas. En ese caso, sí son responsables del impuesto a las ventas. Y deberá facturarlo y cobrarlo adicionalmente. ¿Cuál es determinación del impuesto? El hecho generador del impuesto es la obtención de ingresos brutos susceptibles de producir incrementos en el patrimonio. O sea, desde que la persona jurídica o natural tenga ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio, ya está en el hecho generador del impuesto del régimen simple. La base gravable, ¿cuál va a ser? El total de ingresos ordinarios y extraordinarios del periodo, como lo decíamos antes, sin incluir las ganancias ocasionales y los ingresos no constitutivos de renta. ¿Qué particulares tiene? Exoneración. Los que se acojan al régimen simple tendrán exoneración en aportes para fiscales al SENA y CBF Salud por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos. También los descuentos tributarios de los que hablábamos, que los aportes a pensión que haga el empleador se tomarán como un descuento tributario, se toma en el anticipo bimestral, pero no puede exceder el valor del anticipo. ¿Sí? Entonces puede ser hasta cero, o sea, presentar el anticipo en cero, pero no lo puede exceder. Y no puede afectar el IVA para los contribuyentes que ya mencionábamos que tienen que integrar el IVA y facturar y cobrar. Y finalmente, pues como lo hablamos, la declaración va a ser con anticipos bimestrales y la declaración anual consolidada. ¿Quiénes pueden acogerse a este régimen simple? Las personas naturales o jurídicas cuyos accionistas sean residentes colombianos, que en el año gravable anterior hubieran obtenido ingresos inferiores a 80.000 VPs, esto equivale a 2.741 millones de pesos. La persona jurídica o la natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones tributarias. Alguna persona natural o jurídica que tenga deudas con entidades de carácter nacional, departamental, municipal y con las contribuciones al sistema social integral, o sea, la OGPP, estas personas no podrán integrarse al régimen simple. ¿Sí? Tienen que estar al día con todas sus obligaciones. Como lo mencionábamos, la ley menciona que para acogerse al régimen simple de tributación, si una sociedad quiere acogerse, pero uno de sus socios tiene participación en otras sociedades, se debe consolidar estos ingresos para establecer si cumple con los límites para estar en el régimen simple. Entonces acá les traigo un ejemplo donde decimos que los ingresos de la sociedad A por actividades ordinarias son 2.200 millones, tiene ingresos por intereses o rendimientos financieros de 10 millones y tiene ingresos de ganancias ocasionales de 600 millones. Como lo mencionábamos, estos no harían parte para establecer la base para los límites para pertenecer al régimen simple. En esta sociedad A, uno de los socios tiene participación en la sociedad B, que la sociedad B tiene unos ingresos por actividades ordinarias de 1.200 millones. La participación de este socio que está en la sociedad A es del 20% en la sociedad B. Entonces debemos mirar pues la proporcionalidad. El 20% de estos ingresos son 240. Ahora sí vamos a establecer el límite para ver si podemos pertenecer al régimen simple. Los ingresos de la compañía A son 2.210 millones de pesos, que son los 2.200 y los intereses, ingresos de ganancia ocasional no se tienen en cuenta, y los ingresos imputables de la compañía B por la participación que se tiene ahí son 240. El total de ingresos son 2.450 y como veíamos, límite para pertenecer son 2.741. En este caso, pues esta sociedad podría pertenecer al régimen simple. Si este socio tuviera otra compañía C y tuviera más participación y sobrepasa este límite, pues ya la compañía de la sociedad A no puede pertenecer al régimen simple.
Pues en ese caso sí, porque como dice la norma es con los ingresos del año anterior, y si es nueva y no ha tenido ingresos, pues no estaría incluida ahí. Se pone cero Para el cálculo. ¿Los totes solamente están en este momento por los ingresos pasivos por la parte de patrimonio? Sí, solamente ingresos, dice ingresos brutos del año inmediatamente anterior, no es la única condición. Exactamente. Se puede cambiar de régimen de un año a otro. De impuesto de renta, porque esto no es de IVA, ¿sí? Esto es el impuesto de renta al régimen simple, ¿sí? Del impuesto ordinario. Acá tenemos ahora quienes no pueden pertenecer al régimen simple, como lo estábamos hablando. Personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, personas naturales sin residencia en el país no pueden pertenecer, personas naturales que configuren contrato, realidad laboral o relación legal reglamentaria. O sea, si una persona natural tiene un contrato laboral con una empresa, o sea, no es independiente, no puede ser del régimen simple. Sociedades cuyos socios tengan en sustancia relación laboral con el contratante, las filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas extranjeras o de extranjeros no residentes, las sociedades accionistas o beneficiarias de sociedades colombianas en el exterior, sociedades que sean entidades financieras tampoco pueden pertenecer, personas naturales o jurídicas relacionadas con actividades de microcrédito, gestión de activos o actividades que generen ingresos pasivos, factoraje o factoring, asesoría financiera, automóviles, importación de combustibles o armas de fuego. Y las sociedades que sean el resultado de decisión de negocios que haya ocurrido 5 años antes. Desde que tenga contrato laboral con la compañía o con cualquier compañía, no puede pertenecer al régimen. Es lo que dice expresamente pues, la ley. Desde el 903 al 916, ahí comienza desde el hecho generador, sujetos pasivos y demás. Del 903 al 916. La permanencia en ese régimen puede ser un año o Sí, más adelante lo vamos a ver, pero es de un año. Y cuando pase el periodo y si ya no quieres pertenecer, puedes pasar al régimen ordinario. Si es una sociedad colombiana, un único accionista del exterior No puede pertenecer, tiene que ser colombiano. O puede ser extranjero porque sea residente en Colombia. No me lo dice que sea residente colombiano, no de que sea colombiano. Pero si esa lista se obtiene, de pronto no va a ser tan bastante, pero se obtiene con la permanencia en el país durante 80 días. ¿Cuáles son las tarifas de este impuesto de régimen simple? Entonces, como lo mencionábamos, es decir, para acogerse en estas actividades, en este régimen hay unas actividades que se tienen en cuenta. Las tiendas pequeñas, mini mercados y micromercados y peluquería están entre el 2 y el 11,6%. Esto porque está en un rango, porque dependiendo de los ingresos, ya cuando si pertenezco al régimen simple, miro el rango de los ingresos y se va a establecer una tarifa entre el 2 y el 11,6%, ahí dependiendo de cuáles fueron sus ingresos. Actividades comerciales, servicios técnicos para el impuesto, ya determinar el impuesto, porque el régimen simple integra el impuesto de renta, el IVA, el impuesto de industria y comercio, entonces solo se genera una única tarifa, ¿correcto? Como te explicaba, en la tabla, en la ley, se presenta con un rango de ingresos. O sea, ya estás en 2.700 y perteneces. Ahora dice de 0 a 500 millones, el 2%, de 500 es el rango de ingresos brutos. Actividades comerciales y servicios técnicos y mecánicos entre el 1.8 y el 5.4. Servicios profesionales de consultoría entre el 4.9 y el 8.5. Y actividades de expendio de comidas y bebidas entre el 4.9 y el 7. En este último punto hay que tener en cuenta que en el caso de estas actividades no se integra la tarifa del 8% del impuesto al consumo. Entonces, en este caso ya si una quedó en el 7, sería más 8, sería el 15% en su tarifa.
porque el 8% del impuesto de consumo sí se tiene que tener aparte. Cuando se ejerce dos o más actividades, deben regirse por la tarifa más alta. Entonces, no sé, soy una persona y tengo una actividad de expendir comidas y también presto servicios profesionales. Me debo regir por la tarifa más alta. Como les explicaba, estos tienen unos rangos para pertenecer, o sea, para calcular el impuesto. Pero adicional hay otras tablas para los anticipos, porque no son las mismas tarifas y los mismos porcentajes. Para los anticipos se crearon otras tablas, también dependiendo de los rangos y de unos porcentajes. Entonces, para el anticipo no podemos decir que aquí estas son las tarifas para liquidar el impuesto. No podemos decir que si estoy en el rango del 2%, el anticipo va a ser del 2%. Tenemos que ir a la tabla del 908, si no estoy mal, y mirar cuál es el rango que estableció para el anticipo, y posiblemente será, no sé, el 1.8, será menor, o el 2.1. Entonces hay que tener en cuenta eso para cuando calculemos los anticipos. Acá tenemos pues un ejemplo de cómo se liquidaría el impuesto y con sus anticipos. Como les mencionaba, para los anticipos se crean unas tablas y tienen unos rangos. Esto quiere decir que acá un ejemplo de servicio de consultoría está por bimestres, porque el anticipo es bimestral. En el primer bimestre tuvimos ingresos de 20 millones de pesos y en la tabla dice que entre ese rango el anticipo debe ser del 4.9%, que da un anticipo de 980.000 pesos. Pero en el segundo bimestre me fue muy bien y tuve ingresos de 170 millones y ya pasó a otro rango y dice que la tarifa es del 7%. Entonces mi anticipo va a ser de 11 millones y así sucesivamente en los siguientes bimestres, dependiendo los ingresos, estipularlos en el rango que estoy y cuál sería la tarifa. Al final del año di anticipo por 65.840.000, pero ahora voy a liquidar el impuesto unificado, que es la otra tabla con las tarifas que habíamos dicho. Y resulta que esos 830 millones que teníamos acá están en el rango del 7%, y multiplicado por este 7% el impuesto me da 58.100.000. Esto quiere decir que di más anticipo que el impuesto, lo que me da un saldo a favor del impuesto. ¿Qué es lo que dice la ley? Este saldo a favor será compensable de forma automática con recibos electrónicos simple del mes siguiente. O sea que este saldo a favor lo puedo compensar con el anticipo del siguiente bimestre. O sea, si en el anticipo del siguiente bimestre me dio 2 millones, puedo compensarlo con estos 7.740.000. O si se prefiere, con la declaración anual, de que en ese año sí me dio impuesto a pagar, pero pues tengo saldo a favor, pues como se maneja normal con el impuesto de renta. Entonces este es como el ejercicio para saber cómo se termina. Tener en cuenta que para los anticipos se manejan unos rangos diferentes y unas tarifas diferentes que cuando se liquida el impuesto. No, ya más adelante lo voy a explicar, pero esos son los beneficios de que no se le aplica retención ni practican retención en la cuenta. Solo se paga ese impuesto. Sí, pues hasta la ley lo que menciona es que será compensable. Estaremos, pues no se sabe si salgan decretos reglamentarios o demás que lo cambien, pero pues es compensable. Haciendo un análisis del impuesto, como mirábamos, integra el impuesto de industria y comercio, algo que le preocupa pues a mucha gente, cómo va a ser el manejo de este impuesto de industria y comercio, y pues también para las entidades territoriales. Entonces, como lo mencionamos, el ICA se integra al impuesto unificado régimen simple. Los consejos municipales deberán proferir acuerdos para establecer las tarifas de ICA, porque como ya vimos, hay unas tarifas para liquidar el impuesto y pues la idea es que estos entes territoriales también se acojan a estas mismas tarifas, pues para que haya concordancia. Y se mantiene la autonomía de que las entes territoriales fijan el hecho generador del ICA. Aquí es donde vemos y hemos hecho el análisis de que se va a crear controversia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el hecho generador del simple? Obtención de ingresos brutos susceptibles a producir incremento, o sea, todos los ingresos. Pero el hecho generador del ICA, ¿cuál es? Como ya lo sabemos, realización de actividades comerciales, industriales y de servicios. Entonces acá tenemos como un problema o de cómo van a ser los entes territoriales, porque acá dice que se mantiene la autonomía de que estos entes territoriales fijen el hecho generador del ICA, pero ya hay un hecho generador del simple. O ellos dicen que va a ser el mismo del simple o estamos a la espera de mirar. Esa es una de las problemáticas. Lo mismo con la base gravable.
Los ingresos brutos ordinarios, la base gravable del simple, los ingresos brutos ordinarios, todos los ingresos brutos. Y en el ICA tenemos que la base gravable son los ingresos ordinarios y extraordinarios, sin incluir aquellos provenientes de actividades exentas, excluidas o no sujetas, que ahí descontamos, pero en el simple no está estipulado esto. Entonces, estamos a la espera de cómo será el manejo de este ICA y cómo va a ser el recibo, porque pues a la fecha tampoco tenemos conocimiento de cuál es este recibo electrónico, no ha salido, ni las fechas de presentación, ni demás. O sea, estamos como que ya tenemos que el régimen simple, pero cómo lo vamos a hacer, no se sabe aún todavía. ¿Cuáles son los tiempos que dice la ley y que los tiempos de implementación para que los entes territoriales pues puedan acoger este ICA dentro del régimen simple? Entonces, en enero de 2016 ya se hace la inscripción, pero tenemos un régimen de transición que se pueden inscribir hasta julio del 2019, ¿sí? Tenemos ese plazo. En marzo de 2019, como aún no sabemos cómo son esos recibos electrónicos, cómo es el procedimiento, se va a presentar la declaración de ICA normal como se está manejando y se presenta el anticipo del régimen simple. ¿Qué pasa? Pues lo que dice la ley es que se presentará el recibo, que aún no ha salido, ya pues vamos para el primer bimestre, y tenemos la oportunidad de descontar ese ICA que ya pagué en ese primer bimestre en el municipio o aquí en la ciudad de Bogotá. Eso es lo que dice la ley. En mayo pasará lo mismo y es como un régimen de transición que se tiene en el año 2019. Puedo presentar mis declaraciones de ICA normal, mientras que estos municipios o entes territoriales se acoplan al régimen simple, y si estoy haciendo los anticipos puedo descontar estos impuestos que ya pagué en el ICA. ¿Qué pasa el 31 de diciembre de 2019? La ley estableció que tienen plazo para que los municipios entreguen el ICA al impuesto unificado bajo el régimen simple, lo que hablábamos, definir las tarifas que estén acorde pues, a las tablas estipuladas en la ley. Y en marzo del 2020 ya se presentaría la declaración bimestral del régimen simple, incorporando el ICA y con la obligación de informar en este formulario la territorialidad del ingreso, porque pues podemos estar tributando en diferentes municipios a Bogotá. Entonces la idea es que en este recibo esté plasmado o se pueda identificar o informarle a la dirección de impuestos cuál es la territorialidad del ingreso, de a qué municipio pertenece. Y el 31 de enero de cada año las autoridades municipales deberán informar a la DIAN las tarifas aplicables para esa vigencia. Pues como mencionábamos, ellos tienen autonomía para establecer la base gravable. Ellos pueden de un año a otro modificar las tarifas, que ahora esta actividad es del 9,49, pero el otro año es del 5,2, algo así. Entonces, tienen hasta el 31 de enero para avisarle a la DIAN cuál va a ser su nueva tarifa, siempre y cuando no se salga de las que estipuló la ley 1943. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que acá hay un problema, porque esta declaración no permite deducción de costos y gastos, solamente el impuesto va sobre el ingreso, ¿sí? Entonces es uno de los grandes problemas que presenta el régimen simple, porque pues como vimos el límite son 2.741 millones, pero si una sociedad presenta sus ingresos fueron 2.000, una tarifa del 4.9 van a ser 98 millones, pero si yo estoy en el régimen ordinario y puedo descontar pues, las deducciones y los costos, esa va a ser sobre la utilidad, el 33% de la utilidad. No, es voluntario, siempre, pero tiene la facultad de la DIAN, pues ya con argumentos pues, de la DIAN que tenga, de poderlo poner como régimen simple. Eso depende. Para liquidar los ingresos. Por ejemplo, en el caso de las personas naturales, los aportes a seguridad social, pues eso ya los sacan porque son ingresos de renta y tengo en cuenta solamente los ingresos netos. Tenemos precisiones en materia de IVA, impuesto y consumo. Lo que mencionábamos sobre el impuesto del IVA, el IVA se integra al simple únicamente para tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. Ellos son los únicos que deberán facturar, recaudar y pagar pues este IVA. Para las tiendas pequeñas, mini mercados y micromercados y peluquerías no tienen derecho a descontables, o sea, solo deben facturar el IVA y no tienen derecho a
a imputar IVA descontables. Para pertenecer al régimen de no responsables de IVA es indispensable no estar inscrito en el simple. Lo mencionaba ayer Olga, para ser simple tengo que ser responsable de IVA, no puedo ser no responsable, esa es una de las condiciones. Y para pertenecer al impuesto al consumo, pues la misma forma. El impuesto al consumo continúa con la tarifa del 8% como lo evidenciamos, o sea que está dentro del, integra el impuesto al consumo, se presenta los ingresos, pero este 8% va aparte, o sea, es una tarifa más alta para los temas de restaurantes y demás. Y el impuesto al consumo se declara y se paga mediante el simple, va incluido dentro de la declaración del simple. Una de las modificaciones del artículo 437 rayados de la ley de los agentes de retención de IVA incluyó el numeral 9, que dice que los responsables del impuesto sobre las ventas IVA, cuando adquieran bienes corporales, muebles o servicios grabados de personas que se encuentren registradas como contribuyentes del simple, deberán efectuar retención de IVA. O sea, si yo como empresa adquiero un servicio o compro con una persona del régimen simple, debo realizar la retención de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener ahora mucho cuidado con las contrataciones o con los servicios que nos prestan y volver a actualizar nuestros RUTs y mirar si ellos son del régimen simple. Pedirles, no sé, mediante una carta, mediante algo bajo grado de juramento, algo que ellos no son del régimen simple, porque si llegan a ser del régimen simple y no efectuamos la retención de IVA, ya estamos entrando ahí en implicaciones. Sí, de la retención de IVA. Pero también tiene implicaciones a nivel de la retención en renta. Porque si no. No, me refiero a que si la persona o la entidad es del régimen simple, le daría retención de IVA, pero no retención en renta. No, retención de renta. Más adelante vamos a ver. ¿Cómo inscribirse en el régimen simple? Por el año 2019, quienes cumplan los requisitos podrán inscribirse hasta el 31 de julio, como ya lo habíamos mencionado, en el RUT como contribuyentes del régimen simple hasta el 31 de enero del año grabable. O sea, como podemos integrarnos y salirnos del régimen simple, hasta el 31 de enero podemos informar de esta situación. Si ya nos pasamos del 31 de enero de cada año, si llegó el 31 y yo ya no quiero pertenecer al régimen simple o quiero pertenecer al régimen simple y no lo informé antes del 31, ya no lo puedo hacer, es por periodo. Y para los contribuyentes que se inscriban por primera vez en el RUT, pues deberán indicar cuando estén sacando pues el RUT que es su intención de acogerse a este régimen, que es voluntario. No, porque ya está integrado el impuesto del ICA, o sea, esos son uno de los beneficios, solo de IVA. Acá que estaba mencionando, ¿qué pasa con la retención en la fuente? Los contribuyentes del régimen simple no están sujetos a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es algo que de pronto muchas veces no leemos, pero lo que pasa con la retención de IVA, que debo practicar, si yo adquiero con compras o servicios con régimen simple, tengo que hacer autorretención de renta y presentarla. Posiblemente por eso pues estamos a la espera de que si el formulario 350 va a ser modificado en algún pues renglón donde como pues tenemos autorretención por el 2201, una autorretención por compras y servicios al régimen simple, no sabemos, pero lo que dice la ley es que tengo que hacer autorretención si esa operación pues tiene cerrada con renta. Exactamente, lo mejor. ¿Y qué pasa con la facturación electrónica? Los contribuyentes del régimen simple están obligados a expedir facturas electrónicas con plazo para adoptar el sistema hasta el 31 de agosto de 2019 y solicitar las facturas o documentos equivalentes a sus proveedores y bienes y servicios. Entonces, si me acojo al régimen simple, quedo obligado a la facturación electrónica y se podrá hasta el 31 de agosto del 2019. O sea, como este año tenemos plazo hasta el 31 de julio para hacer el del régimen simple, ya el plazo para hacer la facturación electrónica será hasta el 31 de agosto, o sea, un mes después. ¿Cuáles son las exclusiones para que la DIAN tenga la facultad de decir ya no pertenecen al régimen simple? Entonces, la exclusión por control, por razones de control, en caso del incumplimiento de condiciones requisitos, o sea, que ya no cumpla con alguno de los requisitos, que se pasó pues, del límite de los 80.000 UBTs, o cuando se verifique el abuso tributario, perderá la calidad, la calificación como contribuyente
del régimen 5. Y por incumplimiento de los pagos correspondientes al total del periodo del impuesto, se excluirá del régimen, se entiende retraso a un mes calendario. O sea, si en pasados un mes no he pues, hecho el pago pues, de estos anticipos y demás, ya quedarán exclusivos del impuesto 5. Por último, traemos acá unas consideraciones, por ejemplo, en el tema del formato 2516. Cuando vemos la obligación del formato 2516, habla de que son los obligados a llevar contabilidad y que presenten el formulario 110 de declaración de renta. Como sabemos, este régimen no va a presentar pues, su declaración en el formulario 110, sino en el formulario de régimen de tributación simple. Entonces queda la pregunta abierta, ¿estos entrarán en la obligación de presentar el formato 2516? Porque pues sabemos que el formato 2516 son 43.000 VTs, que son más o menos 1.400 millones, pero este límite son 2.741. Entonces los contribuyentes que posiblemente tendrán la obligación del 2516, no lo sabemos, seguramente pues son vacíos que quedaron ahí y que probablemente quedarán para esto. Lo mismo pasa con el impuesto al patrimonio, con el de normalización tributaria. Estos que entren a este régimen podrán o tendrán la obligación de presentar estas obligaciones. Estaremos a la espera que se pronuncien las entidades de control para ver cómo será este tratamiento. Muchas gracias.